tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio que comparto con ustedes con todo el gusto del mundo. Yo soy Gaby Benítez, yo soy coach y terapeuta holística y me encanta estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace súper interesante porque he descubierto a través de muchísimas terapias, muchos años de disque coincidencias, pero después ya como de un estudio un poquito más exhaustivo de qué es lo que hacen nuestra alma para comunicarse con nosotros. Y desgraciadamente hay veces que necesitamos llegar a la enfermedad y a los síntomas para hacerle caso. Entonces esta vez vamos a hablar de eso. Tus síntomas y tus enfermedades, ¿qué te están queriendo decir? ¿Qué es lo que quiere expresar tu alma a través de ellos y que quizá mucho tiempo no les has hecho caso? Entonces, bueno, pues vamos a empezar primero por definir qué es la salud. Pues la salud es un estado de equilibrio donde te sientes bien, donde tu cuerpo no siente ningún dolor, donde no hay ningún síntoma raro, donde no hay enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, en este mundo en que vivimos es muy difícil estar totalmente en un estado zen, en un estado de tranquilidad total. Entonces hay veces que nos estresamos un poquito primero, después más y después más. También, desgraciadamente, vivimos en un mundo donde no todo es paz y armonía y donde nuestras familias y nuestros parientes no son precisamente los más sanos, ni nosotros tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber traumas, empieza a haber shocks, empieza a haber problemas, empieza a haber muchas cosas que nos van afectando. Y desgraciadamente también para nosotros, en esta sociedad no acostumbramos sentir nuestros sentimientos, valga la redundancia. Nuestras emociones las escondemos. Hay veces que ni siquiera sabemos cómo se llaman. Si te pregunto, por ejemplo, ahorita, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué me podrías decir? Hay veces que no sabemos definir o que tenemos un vocabulario realmente muy limitado para definir cuáles son esas emociones que estamos sintiendo. Y muchas veces también nos quedamos en el bien o el mal. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y bueno, hay veces que esa es la respuesta políticamente correcta, ¿no? No a toda la gente le vas a estar diciendo, no, pues fíjate que no sé qué. Pero hay veces donde sí se vale. Y también si vas a terapia, obviamente con más razón, se vale darse el lujo de explorar esas emociones y de echarse un clavadito en todo eso que estamos sintiendo y que estamos percibiendo fuera de lo normal a lo mejor para nosotros, que nos roba la calma y que nos pudiera causar algún desequilibrio posterior. Entonces, bueno, hay que evitar en esos momentos decir solo bien o solo mal. Lo malo es cuando también hacia nosotros nos decimos, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y muchas veces realmente casi parece que a los que nos queremos convencer es a nosotros mismos con que estamos bien, cuando es evidente que no. Entonces hay que tener muy clara esa parte del vocabulario. Y bueno, peor tantito aún es cuando decimos no sé. Cuando no sabes, realmente puedes estar ignorando tanto esos mensajes de tu alma, esas emociones que estás sintiendo por dentro, ese malestar, esa inquietud, que de repente, casualidad del destino, surge una enfermedad fea, una enfermedad crónica, quizá un cáncer, quizá artritis, quizá algo así que te sorprenda porque tú dices, pero si yo estoy bien, ¿cómo es posible que a mí me estén pasando estas cosas? Pero la realidad es que no estás mirando lo que te pasó o lo que te está pasando. No estamos acostumbrados tampoco a enfrentar lo que tuvimos como experiencias traumáticas cuando éramos pequeños. Y es rudo mirar hacia nosotros, pero es la única manera que tenemos de sanar. Por ahí en una de mis páginas hace como un par de meses publiqué algo sobre la diferencia entre sanar y curar. Y desgraciadamente hay veces que no nos da tiempo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos años y años y años de ignorarnos a nosotros mismos. Realmente llegamos prácticamente al pie de la tumba y ya no nos da tiempo. Quizá en ese último momento que dijimos, ya me voy a hacer caso, ya voy a ver de qué se trata mi vida, ya voy a hacerme responsable, quizá ya no te da tiempo. Pero ahí no crean que el trabajo está perdido. Les digo, nunca es tarde para hacer algo por nosotros mismos. En ese momento puedes sanar. Quizá tu cuerpo ya no alcance a curarse, pero puedes sanar. Entonces,
no se dejen impresionar por estas cuestiones tan relativas del tiempo y las vidas y cosas así que pasan y surgen otras, ¿no? Entonces, bueno, un factor emocional puede tener repercusiones en todo. Lo que tú sientes impacta, por supuesto, lo que piensas y, por supuesto, lo que haces. Y viceversa. O sea, todos nuestros cuerpos están conectados. Hay teorías que dicen que pues tenemos varios cuerpos, son como varias capitas. La primera y más, digamos, objetiva, visual, es este cuerpo. Es el cuerpo 3D, es el cuerpo físico. Pero después vienen cuerpos más sutiles, que son el emocional, el mental, nuestra alma, etcétera, etcétera. Entonces todos ellos de todas formas van conectados a ciertos niveles y en múltiples dimensiones, etcétera. Y lo cierto es que todas van de la mano. Entonces lo que le afecta a una, le afecta a todas. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense bien, no todo está perdido. Así como nuestras creencias, nuestras emociones nos llevan a enfermarnos, también nos pueden llevar a sanar. Y eso es muy, muy interesante porque nos damos cuenta de cómo podemos manejar nuestros pensamientos, podemos trabajar nuestras emociones y salir de ahí, salir de esa situación que estamos viviendo. Y en el mejor de los casos, si hacemos muchas, o sea, como que le echamos muchas ganas a toda esta cuestión, puede ser que la sanación se dé rápido, puede ser que no, pero podemos tener esa suerte. El chiste es no dejarlo ya para qué. Pues total, así me tocó vivir o así me tocó morir. Eso es así como que da un poco de ansias, la verdad. Entonces, y bueno, también es muy interesante empezar a estudiar esto de los síntomas y las enfermedades como parte del estudio de nuestra propia personalidad. Vamos a platicar ahorita sobre cómo ciertos patrones de nuestra personalidad van moldeando nuestra salud y nuestro cuerpo incluso. Entonces, hay veces que cuando llegan las personas a consulta, yo les hago una historia personal, pero también les hago una historia clínica. Y es muy interesante ver cómo hay cosas que omiten, y no porque quieran ocultarlas, sino porque a lo mejor no se les hizo importante o a lo mejor no era relevante en esta sesión, etc. Pero al ver los síntomas te das cuenta de muchas veces cómo piensa esa persona, cómo son sus patrones de pensamiento, cómo trabaja sus emociones y por qué está como está y por qué está llegando a ti. Entonces, les digo, todo va de la mano. Si empiezan ustedes a estudiar y a tener curiosidad por estos temas, y si quieren saber de bibliografía, videos, etcétera, pues adelante, yo con todo gusto les recomiendo videos, libros, etcétera, etcétera. Hola Simo, hola Tere, Avi, Arturo, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, gracias a todos los demás que están aquí. Y bueno, evidentemente entonces, si nuestras emociones están bien, están equilibradas, vamos a tener una salud bastante aceptable. El problema es cuando empieza la tensión, el miedo, todas estas emociones que llamamos de vibración baja, ¿no? Cuando empezamos con miedos, con ansiedad, con envidia, con mucho enojo, con todas estas cosas que son a veces inaceptables de hablar incluso, que dices, ay, qué feo que sienta yo esto. Celos, todo este tipo de cosas, ¿no? Rencor, deseos de venganza, todas estas cuestiones, todas. Nos baja la vibración. Cuando baja tu vibración no solo es una cuestión así de energía que digas, oh, bueno, ya voy a que me hagan reiki o me pongo unos chakras, unos cuarzos y ya se me equilibra. Desgraciadamente no es así. Como les decía, todo tiene un efecto en todo lo demás. Entonces, cuando tus emociones y tus pensamientos van sobre esta línea, desgraciadamente tu cerebro, al tener esos pensamientos y esas emociones, genera reacciones físicas totalmente. Entonces puede ser que tu corazón se altere, que tu presión cambie, que tu temperatura varíe, puede ser también que tu digestión se altere, puede ser que te dé una gripa así como de la nada, puede ser que de repente te dé una infección, te dejaste invadir, puede ser, no sé, infinidad de síntomas. El caso es que tu sistema inmunológico baja y es en ese momento cuando puede surgir cualquier tipo de enfermedades. Entonces, bueno, por consiguiente, cuando estás contento es menos probable que te ataque una enfermedad. Entonces, razón de más para buscar ser felices, ¿no? Y bueno, entonces, aquí pregúntense por favor ahorita, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están en general?
revísense cada parte de su cuerpo, cada sistema, cada órgano, cómo ven, cómo escuchan. Se les está cayendo el pelo, les duele la cabeza frecuentemente, tienen migraña, tienen infecciones frecuentemente, les falla la garganta, a lo mejor de repente se ponen afónicos, gastritis, colitis, alergias, cuestiones de la piel, por ejemplo, en los chavitos acné, o bueno, en los adultos también se da psoriasis, eczema, cuestiones, por ejemplo, de cáncer de la matriz, cáncer de mama, cáncer en donde ustedes quieran. Ahorita vamos a ver cada uno qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero pregúntense ustedes, ¿cómo están ahorita? Y cómo se sienten emocionalmente, y vamos a ir ligando un poquito cada uno. Si ustedes ahorita sienten culpa, rencor, tristeza, enojo, apúntenlo también, por favor. Sientan, o sea, si saben que están pasando por una situación estresante, por una situación de pérdida, de tristeza, un duelo, ¿dónde lo sienten en su cuerpo? Es muy probable que si están percibiendo ya un dolor o un malestar, si no atienden esa herida, esa emoción, posteriormente puedan enfermarse o puedan percibir algún síntoma. Entonces decía, nuestra alma es muy sabia y empieza de repente como con mensajitos sutiles, ¿no? Como un dolorcito aquí, un malestar acá, una pequeña contracturita, cosas que a veces damos como por normales, ¿no? O sea, que decimos, ay, a cualquiera le duele la cabeza un día. O hay pues una contractura, a lo mejor pues dormí chueca, a lo mejor. Pero qué tal que hay más cosas detrás. Normalmente estamos somatizando algo. Entonces, cuando algo te duele o te hiere emocionalmente y pasa directo a la razón, no lo sientes. Entonces te vas como anestesiando. Te vas anestesiando y tú, pues, en teoría estás bien, no sufres, pero tu cuerpo no va a estar calladito, tu cuerpo se va a expresar. Entonces les digo, primero son estos pequeños síntomas. Después van a pasar como infecciones, como temas más graves, ¿no? Después ya va a ser como algo más grave, pueden ser accidentes, puede ser así de, ya detente por favor y ponme atención. Ya después puede ser algo crónico degenerativo. El punto es, ¿en qué momento vamos a aprender a guardar silencio? ¿Cuándo vamos a dejar que nuestra alma y nuestra esencia se expresen? También cuando no nos expresamos y cuando no hacemos lo que realmente queremos, nos empezamos a enfermar. Cuando negamos lo que somos, cuando nos negamos placer, cuando nos sacrificamos por los demás, no estamos respetando a quienes somos y a la larga van a provocarse enfermedades. Miri Pacheco me pregunta, tengo alergia desde hace 5 meses, he perdido más de 10 seres queridos. Ay, lo siento mucho, Miri, son pérdidas tremendas, todo esto hay que trabajarlo y hay que ver qué tipo de alergia es, dónde se manifiesta, si es en piel, si es en vías respiratorias, todo este tipo de cosas. Si es, por ejemplo, las vías respiratorias, tiene que ver mucho con los temas emocionales que se quedan guardados. Si son, por ejemplo, estornudos, es así como un descontrol, una agresión hacia afuera, es una reacción, ¿no? En general es una intolerancia. Todas las alergias son intolerancias en un grado ya mayúsculo. Intolerancia puede ser desde las personas así que son muy tiquismiquis, pero también puede ser que ya sea el caso de que todo lo que estás viviendo ya no lo puedes tolerar, ya es demasiado, tienes que trabajarlo sí o sí. Simo, se te cae el pelo. Miri, sé que esta es una explicación súper breve. Hay mucho más detrás de las alergias y si quieres lo platicamos después. Escríbeme con toda confianza. Simo, se te cae el pelo y se te rompen las uñas, querida. Te sientes desprotegida. Totalmente. Cuando se te cae el pelo es un tema de mucho enojo, pero también te sientes desprotegida y desconectada con a veces una fuerza superior. O por lo menos sientes así como a veces perdida en el mundo, ¿no? Como que dices, ¿y quién me va a ayudar a mí? ¿Quién me va a proteger? Bueno, primero debes saber que tienes muchas amigas y Dios no te olvida, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo de las uñas. Las uñas y los dientes son como que las maneras más primitivas que tenemos de defendernos. Cuando se te rompen las uñas es quizá porque sientas que algo te agrede o te ofende tanto que no tienes manera de defenderte. Entonces se te rompen.
hay que tener, hay más. En todos los síntomas y todos los significados que les estoy dando, en primera hay que ver la cuestión personal, individual y lo que significa para ustedes, pero en general se han hecho como estudios amplios donde pues se ha llegado como a esta tipificación. Entonces, esto les digo, a grandes rasgos y hay más que rascarle, ¿no? Simo, obviamente esto que te estoy diciendo igual, creo que sí coincide un poco con lo poco que te conozco, pero creo que sí coincide. Y aquí la cuestión sería ir a ver qué es lo que falta, cómo te podrías tú aprender a defender, cómo no necesitarías que alguien más te protegiera, creciendo tú, haciéndote más fuerte tú, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a seguir. La enfermedad entonces, ya cuando se expresa en tu cuerpo físico esa incomodidad del alma, es como la última llamada de su alma diciéndote, ya pélame por favor. Ya te mandó señales, ya te mandó cositas sutiles y no quisiste escuchar. Entonces es cuando te dice, tómate el tiempo para hacerme caso. Para sanar obviamente hay que ser sincero, hay que ver nuestra sombra. Hay cosas que no nos gusta ver porque a lo mejor somos muy fuertes, somos los y las, todas lo puedo, todo lo logro, soy la súper exitosa y no tenemos nada malo, ¿no? No somos iracundos, no envidiamos, no hacemos nada, somos todos muy buenos. Pero ahí está nuestra sombra, ahí están nuestras intenciones reales, nuestros pensamientos profundos, nuestros miedos, nuestras creencias. Entonces eso es lo que hay que trabajar, hay que ponernos un espejo frente a nosotros y ser bien sinceros con nosotros para que realmente podamos trabajar lo que es y no lo que dice solo el libro, ¿no? Hay que aprender a mirarnos con compasión. Obviamente no es para regañarnos, no es para decir, ay, ¿cómo es posible que tenga envidia? Es ilógico. No, la sientes. Hay que aprender a respetar y sentir eso que estamos sintiendo, no te valga la redundancia, pero aceptarlo, ver por qué es, qué me está faltando satisfacer entre mis necesidades para que yo sienta tal cosa. Entonces, es tenernos paciencia y mucho amor para querer aceptar ese mensaje que nos está dando nuestro cuerpo. Todas las enfermedades son como portadoras de una enseñanza, aunque no nos guste. Podemos estar como muy en nuestro mundo y podemos estar como mucho en lo racional, pero la verdad es que cuando empezamos a vernos como seres humanos falibles, defectuosillos y demás, es cuando empezamos a realmente podernos abrir las puertas a crecer y evolucionar y sanar en todos aspectos, a veces de manera muy milagrosa, ¿no? Y como les decía, la enfermedad se da entonces cuando tu alma y tu personalidad no se ponen de acuerdo. Entonces vamos a ver otro caso. Hay muchas parálisis faciales o problemas de tiroides, ¿no? Vamos a ver el tema de las parálisis faciales. Las parálisis faciales se dan mucho en personas que ponen una cara de felicidad o de estoy a gusto y sí, no pasa nada, cuando por dentro quisieran explotar, quisieran enojarse realmente, quisieran no estar ahí, quisieran no aceptar una situación, o que son personas que se adaptan mucho al deber ser. Y ese deber ser realmente las está torturando como alma porque no las deja expresarse. Entonces, ¿qué hace su cuerpo? Se pone una máscara. Puede ser que sea de un lado, puede ser que sea del otro. Estas cuestiones también van a tener, la lateralidad sí importa. Tere, ya vi tu mensaje, ahorita te contesto esta cuestión de la caminada y que te vas hacia el lado derecho. El lado derecho o izquierdo tiene algo que ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta mascarita es la que tú das al exterior y por dentro hay otra cosa. Cuando miras hacia adentro es el momento en que tu parálisis puede empezar a sanar, pero ya está el momento en que el daño está hecho. Entonces ahí no solo va a ser el trabajo interno, el trabajo espiritual, el psicológico, etcétera, sino que también vas a tener que recurrir a las otras medicinas que te van a ayudar. Puede ser, hay personas que les ayuda mucho la acupuntura, puede ser el Jinshin Jutsu, otras cuestiones, o personas, y muy respetable, que se van a la medicina alópata. El chiste es que te atiendas y que sepas que no por tomarte la pastillita se va a ir el origen, ¿no? Y este es otro punto muy importante. La medicina alópata es como lo que sana nada más el síntoma, es lo más superficial. Puede ser, o sea, se vale, por supuesto, y la medicina alópata es buenísima para emergencias. Obviamente, si te rompes una pierna, si te tienen que operar y sacar el apéndice de emergencia,
no te vas a estar esperando a tomar flores de Bach, aunque son buenísimas, pero son emergencias y para eso es la medicina alópata. Si tienes un dolor grave, crítico, te tomas tu pastilla, pero también hay que preguntarse por qué viene ese dolor, por qué me duele tanto la cabeza, por qué tengo gastritis. Y es ahí donde empezamos a crecer como personas y donde en cierto momento ya no vamos a necesitar la pastillita. Ahorita, por ejemplo, yo lo que hago, por ejemplo, en mis terapias es tratar a la persona de una forma holística. ¿Qué quiere decir esto? Yo los tomo como cuerpo, mente y espíritu. Entonces puede ser que pues yo les ayudo con flores de Bach, con las terapias, puede ser con Reiki. Entonces son cuestiones energéticas, ¿no? En general, y pues psicológicas porque usamos programación neurolingüística y demás. Si veo algún tema que puede trabajarse, por ejemplo, con temas de nutrición diferente, medicina ortomolecular, etcétera, por supuesto que las canalizo ese tipo de cuestiones. Siempre van a escuchar en mi consulta cuando hacemos este tipo de historias clínicas. Ya te checaste. O sea, sí es importante tener un diagnóstico médico certero para saber qué es lo que tienen que tratar cuando estamos en estos casos críticos, ¿no? O graves, que no podemos trabajar únicamente en una terapia de cuestiones energéticas. Cuando tenemos una enfermedad crónica, ya es como la consolidación de un estilo de vida. Y el clásico ejemplo es el de la diabetes. Las personas diabéticas son en general personas que tienden a ser amargadas, muy serias, a ver el lado como más agrio de la vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Lo compensa, guardando azúcar, elevando los niveles de azúcar, está endulzándose solito. Es así como un significado muy literal, ¿no? Para no llegar a este tipo de enfermedades crónicas, y aún así la diabetes obviamente es controlable y muy manejable en estos tiempos, ¿no? Pero hay gente que ha llegado a sanar, no simplemente, pero trabajando esas emociones, cambiando esas actitudes. Es difícil porque son temas aprendidos, no solo es de ti, o sea, no solo es porque yo decida que soy un Grinch y que voy a ver la vida toda amarga. Es porque a veces aprendes a ser así desde tu casa. Toda la gente en tu casa era muy seria, era muy solemne, no eran afectuosos, no les faltaba reír, etc. Entonces, es lo que aprendiste, es lo normal para ti. Pero bueno, todo se puede modificar. El proceso de sanación empieza cuando te empiezas a preguntar, cuando te empiezas a cuestionar. Como les decía hace ratito, ¿no? Cuando te miras. Cuando empiezas a ser humilde y empiezas a aceptar lo que eres, cuando estás abierto a cuestionar, no solo cuestionar tu vida, sino a cambiarla y a modificar lo que necesites modificar. Para eso se necesita mucha humildad, porque hay veces que todos creemos que estamos en lo cierto y que todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos es lo que está bien y todo el mundo puede estar mal, pero nosotros no. Cuando llegas a enfermarte es en el momento en que, sobre todo cuando son enfermedades que te ponen así cara a cara con la muerte, es cuando dices, ups, a lo mejor sí puedo hacer algo diferente. A lo mejor si cambio tal o cual cosa, voy a salir de esto. Y se vale, ¿ok? Una crisis es un momento, es una oportunidad para tomar decisiones, para hacer cambios, para tomar realmente las riendas de tu vida. Y bueno, entonces, como les decía, hay muchas maneras. Una, obviamente, es la medicina alópata, que disfraza los síntomas, pero nos saca del apuro. Otra es la medicina curativa. Esta es la medicina ortomolecular, esta es la basada en los licuados, jugos, etcétera, la herbolaria, etcétera. Y esta se basa en la capacidad del cuerpo para sanar solito, para equilibrarse, dándole los nutrientes que necesitamos, los minerales, etc. Otro tipo de medicina es la medicina vibratoria. Y aquí esta trabaja la fuerza vital, que pues es la que se deteriora cuando hay una enfermedad, ¿no? Esta puede ser homeopatía, puede ser acupuntura, pueden ser flores de Bach aztecas que me encantan, puede ser Ginshin Jutsu, pueden ser muchas otras que hay, ¿no? Van siendo más sutiles.
Hay otra que es la medicina preventiva, que pues esa es muy lógica, ¿no? Esta evita que te enfermes. Entonces esta pues es simplemente cuando estés en un punto de salud, cuidar tu nutrición, cuidar que tus emociones estén bien, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, practicar el mindfulness para estar muy zen, etcétera, etcétera. Y la mejor, que es como yo les decía, tratar al hombre o a la mujer como un ser holístico, es la medicina integrativa. Es la que mezcla todo lo que hay, todos tus recursos, lo que a ti te parezca mejor, ¿no? Y algo muy importante, para sanar hay que hacerse consciente de que la respuesta está en ti. Muchas veces las personas que solo van al médico, sin realmente ser consciente de esta parte emocional, dependen totalmente de lo que les diga el doctor. ¿Y cuántas veces no oímos que el doctor les dio mal una de medicina, o que su diagnóstico estaba incorrecto, o que es muy mal doctor porque no le atinó, etcétera, etcétera, ¿no? Su tratamiento no sirve. Pero ¿en qué parte estas personas se hicieron cargo de lo que les tocaba? Hay veces, es más, hay veces que van al doctor y ni siquiera se toman las medicinas. Me ha tocado escucharlo de varios doctores, ¿no? Entonces, en el momento en que tú te haces responsable de tu vida, que tú tomas las riendas y las decisiones y dices, bueno, sí, a lo mejor ahorita necesito tomarme este tratamiento alópata, pero yo sé, en el fondo, que mi gastritis se debe a tal o cual cosa. Que mi artritis es porque yo soy rígida, porque soy muy criticona, muy perfeccionista. Entonces voy a tomar también flores de Bach, también voy a ir a que me pongan agujas para que se suelten para sanar mis articulaciones, o para que se me quite la rigidez del cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estás mezclando varias cosas. Y si aparte de eso vas a terapia, bueno, ya estás ahí trabajando tu mente. Entonces el resultado puede ser excepcional, de verdad. Cuando empiezas a trabajar con estos significados de las enfermedades, es muy importante, y si quieren hacerlo también es un buen ejercicio, hacer su propia historia, ¿no? ¿De qué te enfermas o de qué te enfermabas? ¿De qué te han operado? ¿Qué accidentes has tenido? Y ahora, ¿cuándo? ¿En qué momentos de tu vida? ¿Qué había pasado o qué estaba pasando o qué estabas viviendo cuando esto estaba ocurriendo? Esto es importante porque hay veces que los síntomas se desencadenan porque sí. ¿Quién sabe por qué surgió de repente así una alergia? O de repente yo estaba tan feliz y contenta y se me infló la panza así con una colitis increíble, ¿no? No es así. Lo que pasa es que está ocurriendo algo, ya sea que detonó ese síntoma o esa enfermedad, o que nos recordó a nivel inconsciente algo que ocurrió en el pasado y que en este momento te lo traes y es cuando se vuelve a desencadenar. Entonces es muy interesante todo esto. No es fácil a veces hacer todo este trabajo de concientización. Y vamos ahora a la parte de la lateralidad. Tere, me decías que de repente caminas y sientes como que te vas hacia el lado derecho. Ok, esto podríamos pensar que es un tema de equilibrio del oído quizá. Entonces ahí sí te recomiendo que te lo cheques, que todo esté bien. Ahora, ¿qué parte de tu vida está en desequilibrio? ¿Hacia dónde quieres ir que no te estás permitiendo? ¿Qué tanto estás tomando el camino que tú quieres o qué tanto te están llevando por un camino que no es el tuyo? Hazte todas esas preguntas y también igual si hay mucho más que comentar, con gusto te puedo apoyar en eso. Entonces vamos a ver lo de los síntomas. Tomen nota. Los síntomas que se manifiestan en el lado izquierdo del cuerpo tienen que ver con la parte femenina. ¿Qué es esto? Su linaje femenino. Son temas que tienen que ver con su mamá, con su propia parte femenina, con la parte sexual, con la parte intuitiva, con la parte creativa y creadora. Tienen que ver con el dar también. Tienen que ver con el linaje femenino, o sea, les mencioné a la mamá, pero puede ser más atrás, ¿no? Puede ser reconocer a todas sus ancestras y todo el legado que tienen. Tiene que ver con el habla, tiene que ver con la expresión
Y por lo tanto, cuando tenemos enojo por cosas que no hemos podido expresar o no hemos podido decir, tiene que ver con la cólera reprimida, con el odio, con todos estos temas emocionales que están guardados. Celos, el odio, las heridas de abandono también se manifiestan en ese lado. Ahora, el lado derecho es obviamente el lado masculino. Tiene que ver con el dar. Ahí tenemos conflictos con dar. Puede ser que haya conflictos con papá, o puede ser que haya problemas con el esposo, en el otro obviamente era con la esposa, o con su propio lado masculino, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto que con tu propio lado masculino o femenino? Cuando tienes problemas con tu lado femenino, es por ejemplo en los hombres o las mujeres que no son muy sensibles, que no se conectan fácilmente con su emocionalidad, con su creatividad, con el sentir, que no son expresivos tampoco. Cuando tienes problemas con la parte masculina, de tu energía masculina, es cuando tienes problemas para hacer, para llevar a cabo las cosas, para dar, para manifestar, para proveer. Todos estos son temas masculinos. También pueden ser problemas para pensar con lógica, usando la razón. Son temas también de aguantarse muchas cosas, o sea, es un típico problema como masculino, ¿no? Aguantar, soportar, callarse, dejarse todas esas emociones adentro que provocan resentimiento. Aquí lo que se manifiesta mucho son las heridas de rechazo. Entonces esto se va poniendo interesante porque pues a lo mejor ustedes ya están viendo que pues les cuesta, no sé, quizá les duele la mano derecha, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O a lo mejor la tienen ya hasta como medio con dolores en las articulaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Puede ser que yo sea muy crítica, que sea muy rígida, porque así lo aprendí de mi mamá, o bueno, de mi mamá o de alguna figura femenina importante en mi vida, ¿no? O puede ser que yo no me esté permitiendo relajarme conmigo misma como mujer, que no esté permitiéndome expresarme, dar lo que yo quiera con flexibilidad. Los temas de, por ejemplo, de manos, tienen que ver con el dar y recibir. No solo afecto, caricias, amor, sino también dinero. Entonces las personas medio cojas también tienen problemas con las manos y con las articulaciones, sobre todo de las extremidades superiores, ¿no? Cuando el problema está, por ejemplo, en las piernas, puede ser que tengamos dificultad para decidir qué camino tomar. Cuando el problema es en las rodillas, puede ser que seamos inflexibles y orgullosos y no estemos dando nuestro brazo a torcer para nada en un tema que sí me amerita por lo menos echarle un vistazo y soltar un poquito esa postura, ¿no? A ver, Edith Harumi, tienes razón, ahorita se me subió la presión porque tengo peso de más, hice una dieta, pero tuve la culpa por comer más, la soledad, lo sedentario, claro. Este tema del peso y de ya sea, o sea, cualquier tipo de trastorno alimenticio, Edith, gracias por mencionarlo y por recordármelo, ahí lo tengo apuntado en mi acordeón, pero es importante porque es muy frecuente. Los temas relacionados con la comida tienen mucho que ver con los problemas con la madre. Las niñas anoréxicas, bueno, también hay niños, ¿no? Hombres y mujeres anoréxicos tienen muchos problemas que se sienten rechazados por la mamá. Con la mamá nos relacionamos, es la primera unión que tenemos con el mundo. O sea, salimos prácticamente de su panza y nos da de comer ella, ¿no? Normalmente, vaya, o sea, lo tomemos como general. Entonces, he ahí el vínculo. Mamá, vida, alimento, amor. Entonces, ahí empezamos a igualar comida con amor. En nuestra sociedad se da mucho el que las celebraciones o las cuestiones así de, cuando queremos impresionar a la galana, ¿no? Te invito a cenar. Cuando vamos a festejar un cumpleaños, vénganse a comer. Todo es comida. Las abuelas cuando vamos, ¿no? Es típico que te llenan de comida y te dicen, pero ¿por qué no comes? Y tú puedes estar hasta acá de comida, pero te quieren dar y dar y dar. Es dar ese afecto, es dar ese amor. Cuando hay problemas alimenticios en este sentido, ya sea bulimia, anorexia, obesidad, todos estos temas, es porque hay un conflicto con esto.
Entonces, sí hay que revisar y hay que hacer como este análisis de qué es lo que está pasando, ¿no? O qué es lo que pasó. Puede ser, en el caso, por ejemplo, de la anorexia, puede ser tanto el rechazo que sienten de la madre o del entorno que quieren desaparecer. ¿Y cómo desaparecen? Pues volviéndose flaquitas, flaquitas, flaquitas. El tema de la obesidad puede ser varias cosas. Uno es que, bueno, te proteges, ¿no? Algo pasa, algún trauma, algo feo te pasó. Entonces, ¿qué haces? Para que no te vean, para que no te, o sea, quién eres tú realmente, te llenas de grasa, ¿no? O hay veces que también puede ser, te llenas, o sea, creces en volumen para que te noten. Es cuando, o sea, como en los hogares donde todo el mundo está en su rollo y no ven a los niños, ¿no? Porque pues los traumas normalmente, las heridas son en la infancia. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor ese niño o esa niña se sienten no vistos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? A ver si creciendo en volumen me ven. Entonces, son heridas muy fuertes, pero pues generan estos problemas. Básicamente relacionados con el amor, con herida de rechazo. ¿Ok? Y pues bueno, ya como adultos obviamente aprendes a que pues si mi mamá me rechazó por tal o cual cosa, pues yo también me rechazo. Entonces a lo mejor mamá ya no vive, pero tú te estás siguiendo con esa cantaleta o esos juicios todo el tiempo que tú te lo permitas, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de piel. También hay muchas cuestiones de piel en esta sociedad, la verdad, mucho eczema, psoriasis, etc. Y esto tiene que ver con el dar y recibir, con el tocar. La piel es el órgano más grande que tenemos y tú no puedes, no puedes tocar sin ser tocado, vaya. O sea, tú tocas algo y pues sientes. Cuando tocas a alguien, también esa persona está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay rechazo? Son personas a lo mejor que no les gusta ser tocadas. Son personas que rechazan los abrazos, que se sienten incómodas y las besan, etcétera, ¿no? Hay veces que no solo es el apartarse o el no permitir que te toquen, etcétera. Hay veces que sienten que esa agresión que perciben en el tratar de dar afecto es tanta que empiezan a generarse, por ejemplo, creo que es psoriasis, la que son granitos, pero a tal grado que pueden hacerse hasta como costras. Hay veces que causan comezón, la comezón es irritación, pero también cuando tienes comezón en la piel, es porque hay algo adentro que está luchando por salir. Entonces el rascarle es como una invitación de tu cuerpo a que veas qué hay debajo de eso, ¿no? El vitiligo también pues es como una herida de rechazo tal que prefieres como estarte desvaneciendo. También, por ejemplo, esta enfermedad en cuestión de vidas pasadas se relaciona con personas que en un momento dado fueron muy racistas o muy discriminatorias. Entonces, en este momento, pues tienen esta cuestión que es evidente, de manera que, pues bueno, aprenden esa parte, ¿no? Con la piel abrazamos, con la piel nos conectamos y también por la piel nos podemos desconectar. Entonces, esta cuestión de crearnos heridas, de crearnos granitos, de crearnos manchas, es como, híjole, tengo todo esto lleno de granos, no te acerques. El acné, digo, pues igual, ¿no? O sea, fuchi, no, mejor no, estoy poniéndome tratamiento, mejor no me toques, no te acerques. La cuestión del acné, por ejemplo, en los adolescentes tiene mucho que ver con temas de identidad. Cuando hay problemillas de ese tipo, pues empiezan, sobre todo cuando es acné que no está relacionado con temas tan hormonales, que dices, bueno, es que, ¿qué está pasando? Sobre todo, si empiezas a ligar y a rascarle a los orígenes, vas a ver que en la familia hay cierto rechazo, hay pues cierto desequilibrio, ¿no? Como les decía, hay que rascarle caso por caso a ver cuál es la razón que hay detrás. Por ejemplo, cuando no fuimos muy tocados de chiquitos por nuestros padres, se nos genera en cierta forma una personalidad como antisocial o a veces como muy demandante y con ansiedad y así como que no sabes estar muy bien, ¿no? A veces tienden a ser codependientes. Entonces,
Es muy chistoso porque esta conexión o desconexión va a variar. Hay veces que las personas codependientes van a ser estas personas que buscan estar haciendo, buscan estarse colgando de las personas. Y las personas que tienen heridas de rechazo muy fuertes son estas personas que van a permitirse tener este tipo de cuestiones en la piel para mantenerse alejados. ¿Ok? Entonces, hay veces que nuestro cuerpo nos habla como muy literalmente. El Alzheimer, por ejemplo, es como esa necesidad del alma de huir de la realidad. Como que ya pasaste tantas cosas en la vida que ya prefieres desconectarte y literal irte a tu happy place. Es muy feo, pero sucede. La osteoporosis es llegar a cierta edad y no tener una verdadera razón para vivir. No haber descubierto un propósito. Son las bases, o sea, tus huesos son los que te sostienen. Si tú emocional o mentalmente no hallas cuál es tu motivo para vivir, ¿con qué te sostienes? ¿Qué es lo que te da poder? Eso también va ligado con las piernas en general. Cuando las piernas te fallan en cierto sentido, es porque hay veces que sientes que o no tienes el sostén o el apoyo propio para salir adelante, para poder avanzar en la vida. La columna es todo un tema aparte, porque realmente cada vértebra casi tiene su significado, pero en general en la columna vertebral se reflejan mucho los miedos. Depende el área donde esté, pueden ser miedos a cuestiones económicas, a ser uno mismo, etc. Pero por ejemplo, si te duele la parte superior y el cuello y hombros, es porque estás cargando pesos que no te corresponden, que no son tuyos. Y ahí hay mucho ojo, aquí es un poquito más sencillo. ¿De qué lado está? ¿A quién estás cargando? ¿A mamá? ¿A papá? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí trepándose que no debe? Las amígdalas y todas estas cuestiones en la garganta en general es cuando, por ejemplo, la amigdalitis. Todas las itis, paréntesis, todas las itis son enojo y el enojo es inflamación, se traduce en inflamación. Entonces, cuando son las amígdalas es porque estás inhibiendo tus emociones a tal grado que a veces parece que te están ahogando. Estás ahogando también a lo mejor tu creatividad. O sea, estás ahogando tu forma de expresarte, lo que normalmente necesitas sacar. Algo te ahoga, te inhibes y pues te genera más frustración y demás. Las cuerdas vocales. Cuando te quedas afónico. Eso a mí me pasó una vez. Hice un coraje tal y no pude decir nada que estuve 3 días afónica. De la nada. No tenía infección, no tenía nada. Simplemente me quedé afónica. No me dolía nada. Simplemente no podía hablar. ¿Por qué? Porque me quedé con esas palabras sin decir. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber expresarse. La angustia y la ansiedad es cuando tienes mucho miedo del futuro, de no creer que puedas con lo que venga, ¿no? Es sentirse a veces restringido o atrapado y no saber hacia dónde ir, como que te sientes enclaustrado sin poder ver más allá. La artritis, como les decía, artritis reumatoide, todas estas cuestiones que no te permiten moverte con flexibilidad o que de plano ya te están deformando las articulaciones. Son personas inflexibles, son personas poco adaptables, testarudas, intolerantes, criticonas. Son personas muy orgullosas y poco espontáneas, o sea, todo es así como muy estructurado, muy así. Todo tiene que ser by the book, todo tiene que ser así. Pero también pueden ser personas que no quieren hacer algo, entonces por eso ya no se quieren o no se pueden mover en cierto momento, ¿no? ¿Qué más? Los temas de ojos. Miopía es no ver a futuro, es como que no ver claro qué viene para ti, qué está más allá. El asma es muy interesante porque ahí te sientes asfixiado. Es un poquito similar en esa parte a lo de las amígdalas, pero pues esto es más grave. Aquí te sientes totalmente sofocado, como que abrumado por la presencia de alguien más, sobre todo de una una figura de autoridad, ¿no? Generalmente la madre. Aquí nos marca temas de dependencia afectiva, entonces pues cualquier tema que te cambie la jugada, que te dé miedo, que te altere esa necesidad como que tienes tú como de seguridad y demás, es un miedo y te falta el aire y te sientes oprimido, ¿ok?
Son personas también que a veces se dejan invadir mucho su espacio vital, tanto física como emocionalmente. Obviamente, si una persona pone límites y no deja que los demás se metan, pues cómo te van a sofocar, ¿no? Los dolores de cabeza y las migrañas son personas impacientes, a veces que piensan demasiado las cosas, que le dan mucho vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay un exceso de ideas a lo mejor, pero también mucha frustración. Cuando duele la cabeza también es como ganas de que desconectarte un poquito del mundo para tener ese tiempo de acomodar todo lo que está ahí, ¿no? Cuando la parte que duele es la frontal, es cuando a lo mejor hay un tema que no quieres enfrentar. Tal cual, así, la frente, enfrentar, ¿ok? El cáncer está ligado, es un descontrol celular, para empezar, y está ligado mucho a ira, a resentimiento, pero también a tristezas. Entonces, aquí depende también el órgano donde se manifieste, tiene un significado diferente. Por ejemplo, el cáncer en la matriz o el cáncer de mama está muy ligado a los temas obviamente relacionados con la sexualidad femenina. Puede ser que hayas sido víctima de algún abuso o puede ser que rechaces a tu parte femenina, a tu linaje femenino, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas explicaciones. De verdad que esto es extensísimo, ¿no? Carla, los juanetes en el pie. La verdad es que los juanetes no sé, pero sí he visto el significado, pero la verdad nunca me lo habían preguntado. Te prometo que te lo investigo y con todo gusto te lo mando. Pero se me hace que va por el tema de cuestiones artríticas, ¿eh? Pero te lo voy a, para no engañarte, te lo voy a investigar con todo gusto. Entonces, bueno, todas las enfermedades, todos los órganos tienen algo que comunicarnos. Es muy interesante, por ejemplo, también los oídos. Cuando alguien se empieza a quedar sordo, es porque ¿qué es lo que no quiere oír? ¿Qué es lo que le están diciendo? ¿O qué es lo que se está diciendo a sí mismo ya que no quiere escuchar? Entonces, ¿qué hace? Pues mejor no oye. Incluso hay casos donde la pérdida de la audición ni siquiera es por algo físico, sino es por algo emocional. O sea, van y les hacen sus mediciones y dicen, pues esta persona sí escucha. Y pueden estar en una reunión y hay veces que escuchan y hay veces que no. Entonces ahí sí este tipo de pérdida selectiva nos da, pues, como que nos señala a que de algo no se quieren enterar, no quieren escuchar ciertas cosas. Lo mismo igual a la vista. Hay veces que nos empezamos a quedar miopes o hipermétropes o lo que sea, cuando no estamos viendo las cosas claras o cuando no queremos darnos cuenta. Las alergias, por ejemplo, les decía que tienen un significado amplísimo, es intolerancia. Y hay veces que las intolerancias que se manifiestan en cualquier alimento también tienen que ver con ser intolerantes a las personas que más tenemos cerca. Entonces ahí hay que ver quién te tiene hasta el gorro, con quién tienes que arreglar tus temas para poder salir adelante. Claudia, riñón, infecciones en el riñón, gracias, ese es un súper temazo. Los riñones tienen dos temas. El riñón expresa miedo, ahí está el miedo, pero también son cuestiones de territorio. Entonces, yo lo que he visto son las personas, obviamente, miedo a cualquier cosa, ya sea algo tangible, objetivo o no, pueden presentar problemas en el riñón. Pero también son cuestiones de territorio. Por ejemplo, cuando tú de chiquito te mudas o te mudan tus papás de un lado a otro, o más grande incluso, cuando dices, es que no tengo una casa, no tengo un lugar para vivir, no tengo un sitio para mí, puede ser afecciones en el riñón. También cuando las personas invaden tu territorio y tú no les pones límites, es territorial. O sea, aquí es riñón, vías urinarias, etcétera. Vamos a pensar en el tema así como ligado con los animales, ¿no? Que marcan su territorio. Si tú apelas, digamos, a tu parte más instintiva, vas a ver qué es eso. Ese es tu territorio. Si alguien te agrede, está metiéndose en sus límites, en tu territorio. Ahora, las infecciones. Estas son claro ejemplo, sean en donde sean, de que estás permitiendo que alguien rebase tus límites. ¿Qué pasa con los virus y las bacterias? Es un descontrol de algo que te invade. Entonces, es
es como no poner el límite, como que tus propias defensas no pudieron poner esa barrera para que esos patógenos no te invadieran. Entonces es eso. Checa muy bien, Clau, cómo estás manejando tus límites. ¿Estás siendo clara o no? ¿Y qué miedos tienes? Y si se juntan las dos cosas, pues ahí está el detalle. Podemos trabajarlo también si gustas. Tere, esclerodermia. Esclerodermia creo que es cuando se hace como más rígida la piel. Son también esos temas como de defenderte, de poner límites, de que no te toquen, de que no realmente lleguen a conocerte como eres. Sí, te lo voy a checar porque obviamente es lo que a mí me suena ahorita. Tampoco tengo el significado exacto, pero lo voy a checar y te digo. Avi, la presión alta. La presión alta es cuando estás rebasada en tus obligaciones, cuando ya, o sea, literalmente te sientes abrumada con las cosas que tienes que hacer, con las cargas que tienes. Y bueno, pues si ya no les queda ningún otro comentario, porque sí los voy leyendo ahorita, con todo gusto se los puedo contestar si me escriben. Si quieren una consulta, por supuesto, estoy tanto para mensajes como para consultas y lo que quieran. Estoy en el 55 33 33 23 71. O en mis redes sociales me pueden encontrar aquí en Facebook, en mi página de coaching como Gabriela Benítez Coach, y en la que les comparto más cosas de terapias alternativas y complementarias. Se llama Anam Karabay Gaby Benítez Coach. Ahí, ahí pueden encontrar más información, por ejemplo, sobre las flores de Bach. Y de esto es importante, esto les quería comentar. Las flores de Bach les ayudan a muchos niveles, porque podemos hacer formulaciones que también trabajen el síntoma, pero al mismo tiempo los temas emocionales y mentales. Entonces, cuando ustedes empiezan a tomar las flores, van a ver de inmediato un cambio en su paz interior. Se van a sentir más relajados, más claros mentalmente, y según el tema que ustedes traigan, pueden empezar a trabajar su autoestima con flores de Bach, y de verdad que es muy rápido. Trabajamos miedos, trabajamos temas de todo esto, de contracturas, de infecciones, de pérdidas, duelos, etcétera, etcétera. De verdad que es impactante lo rápido que te permiten sanar, porque estas sí están modificando tu campo energético. Entonces, los invito de verdad a que prueben, es una maravilla, sobre todo si van acompañadas de todos los demás recursos que pudieran tener. Hígado, insuficiencia pancreática. Estos órganos nos ayudan a procesar las toxinas que vienen del exterior o lo que entra a través de los alimentos. Entonces, piénsale. Si hay algo en tu exterior, en tu entorno, que no estás pudiendo asimilar adecuadamente, algo que no estés terminando de entender, de aceptar, como de digerir. Si necesitan más información, con todo gusto, si quieren escribirlo, al ratito checo más mensajes aquí mismo, y si no, les repito mi número, es 55 33 33 23 71. Y pues gracias por haber estado aquí. Se nos acaba el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye bye.